El ruido de cristales rompiéndose me despertó de golpe aquella madrugada de febrero. Me incorporé en la cama, desorientada, el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Durante un segundo, estiré instintivamente la mano hacia el lado de Antonio, pero solo encontré el vacío frío que había dejado su partida 8 meses atrás. La realidad me golpeó como cada mañana. Estaba sola. Las voces elevadas llegaban desde el estudio de mi difunto esposo, al final del pasillo. Encendí la lámpara de noche, sus 68 vatios apenas iluminando las fotografías familiares que adornaban mi mesita. El reloj marcaba las 5:20 de la madrugada. ¿Quién podría estar en casa a esa hora? Me levanté con dificultad, mis articulaciones protestando por el movimiento brusco tras horas de inmovilidad. El frío del suelo de madera atravesó mis pantuflas mientras me ponía la bata color lavanda que Antonio me había regalado en nuestro último aniversario. Combina con tus ojos, había dicho con esa sonrisa que aún me visitaba en sueños. Mientras me acercaba por el pasillo, iluminado apenas por la luz que se filtraba bajo la puerta del estudio, las palabras se volvieron más claras. Reconocí inmediatamente las voces de mis hijos. Mamá no tiene idea de cómo manejar todo esto. Es mejor que nosotros tomemos el control ahora, decía Roberto, mi hijo mayor, con ese tono autoritario que había heredado de su padre. Estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo con delicadeza, respondió Elena, siempre la diplomática. No queremos que sienta que la estamos apartando. Me quedé paralizada, la mano suspendida a centímetros de la puerta entreabierta. ¿Apartándome? ¿De qué? La casa es demasiado grande para ella sola. Podríamos venderla y usar ese dinero para... No pude escuchar más. Un dolor agudo me atravesó el pecho, robándome el aliento. La casa donde había vivido los últimos 40 años, donde cada rincón guardaba un recuerdo de Antonio y nuestra vida juntos. El jardín donde nuestros hijos habían dado sus primeros pasos, la cocina donde habíamos celebrado cada cumpleaños, el porche donde envejecimos juntos viendo atardeceres. ¿Venderla? ¿Sin siquiera consultarme? Tenemos que ser prácticos, continuó Roberto. Si invertimos bien ese dinero, podemos asegurar que tenga los cuidados necesarios cuando ya no pueda valerse por sí misma. Lo sé, pero aún está lúcida, protestó débilmente Elena. No podemos simplemente decidir por ella como si. ¿Cómo si qué? ¿Como si fuera una anciana que necesita que cuiden de ella? Porque eso es exactamente lo que es, Elena. Papá nos lo advirtió. Nos dijo que tendríamos que hacernos cargo cuando él faltara. El zumbido en mis oídos casi ahogó las palabras de mi hijo. ¿Anciana? ¿Incapaz? Tenía apenas 68 años y, salvo por la artritis que afectaba mis mañanas y una presión arterial que mantenía controlada con medicación, gozaba de perfecta salud. ¿Cuándo me había convertido, en la mente de mis hijos, en una carga que gestionar? Empujé la puerta sin pensarlo. El chirrido de las bisagras que Antonio siempre prometió aceitar denunció mi presencia. Mis hijos se sobresaltaron como niños atrapados en una travesura. Elena, con su blusa de seda arrugada y el cabello recogido descuidadamente, sostenía carpetas que reconocí como documentos de la propiedad. Roberto, aún con su traje de oficina, tenía la computadora portátil abierta sobre el escritorio de roble que había pertenecido a Antonio durante décadas. Sobre la alfombra, la foto de mi boda con el marco roto, cristales esparcidos brillando bajo la lámpara del escritorio. ¿Qué están haciendo? Mi voz sonó extrañamente calmada, contradictoria al temblor de mis manos aferradas al cinturón de mi bata. Mamá, no te escuchamos llegar. Roberto cerró la computadora de golpe y recogió apresuradamente los papeles que tenía frente a él. Solo estábamos organizando algunas cosas de papá. Organizando. El sabor amargo de la traición me llenó la boca. Parecía más bien que estaban decidiendo qué hacer conmigo y mis cosas. No seas dramática, mamá. Elena se acercó, su tono condescendiente, como si hablara con una niña caprichosa. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Y lo mejor es vender mi casa sin consultarme? ¿Decidir por mí como si fuera una niña incapaz? El temblor había pasado de mis manos a mi voz.
Esta casa no es solo un edificio, es donde vivimos nuestras vidas. Donde Antonio. Mamá, justamente porque papá ya no está, tenemos que ser prácticos, interrumpió Roberto. No puedes mantener una casa tan grande tú sola. ¿No puedo? ¿O ustedes no quieren que lo intente? Miré directamente a los ojos de mi hijo, tan parecidos a los de su padre, pero carentes de la calidez que siempre encontré en Antonio. ¿Desde cuándo mi opinión dejó de importar? Desde el momento en que enterramos a tu padre. Un silencio incómodo llenó la habitación. En los ojos de mis hijos vi algo que nunca esperé ver, impaciencia, como si mi presencia fuera un obstáculo en sus planes. Elena desvió la mirada, un rubor culpable tiñendo sus mejillas. Roberto enderezó los hombros, preparado para defender su postura con la obstinación que lo caracterizaba. Tienes 68 años, mamá, dijo finalmente. Papá nos pidió que te cuidáramos. Cuidarme no significa borrarme. Mi voz se quebró, pero contuve las lágrimas. No les daría la satisfacción de confirmar su imagen de una mujer débil y desvalida. Y tu padre jamás hubiera aprobado que me trataras como a una inválida. Me agaché con esfuerzo para recoger la fotografía caída, retirando cuidadosamente los cristales rotos. En la imagen, Antonio y yo, 40 años más jóvenes, sonreíamos con la certeza de un futuro prometedor por delante. Nunca imaginamos este momento, yo defendiéndome de las bien intencionadas, pero devastadoras, decisiones de nuestros propios hijos. Quiero que se vayan, dije sin levantar la vista de la fotografía. Ahora. Mamá, estás exagerando. Solo queríamos ayudar, protestó Elena. Si quieren ayudar, respeten mis decisiones. Esta sigue siendo mi casa. Mi vida. Levanté la mirada. Y hasta donde yo sé, sigo siendo la dueña de ambas. Salí de la habitación sintiendo sus miradas en mi espalda. En la soledad de mi recámara, las lágrimas finalmente llegaron, humedeciendo la almohada que aún conservaba el aroma del aftershave de Antonio. Pero con ellas, algo inesperado, una chispa de indignación que pronto se convertiría en fuego. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas, tomé una decisión. No sería apartada de mi propia vida. No me convertiría en un mueble más que mis hijos pudieran reubicar a su conveniencia. Si creían que era demasiado vieja para luchar, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la actitud de mis hijos. Llamadas telefónicas que misteriosamente ellos interceptaban, para no molestarme. Visitas sorpresa donde revisaban discretamente armarios y cajones, con la excusa de ayudarme a organizar. Elena reorganizando mi cocina sin permiso porque así sería más seguro para mí. El desayuno del jueves encontró a Elena husmeando en mis medicamentos, leyendo etiquetas con el ceño fruncido. Mamá, ¿estás tomando todas estas pastillas correctamente?, preguntó mientras agitaba el frasco de mi medicación para la presión arterial. Lo he hecho durante 5 años sin supervisión, Elena, respondí, mordiendo una tostada que de repente sabía a cartón. Creo que puedo manejar mi propio régimen médico. No te pongas a la defensiva. Solo quiero asegurarme que estás bien cuidada. ¿Y quién decidió que necesito ser cuidada? ¿Tú, Roberto? ¿O simplemente asumieron que al cumplir cierta edad perdí la capacidad de vivir independientemente? Elena suspiró con esa paciencia exagerada que había comenzado a usar conmigo, como si cada conversación fuera una prueba de su tolerancia. Estás siendo irracional. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí sería que me trataran como a un adulto capaz, no como a una niña senil. Una tarde, mientras buscaba mi tarjeta bancaria para hacer unas compras en línea, descubrí que había desaparecido. Revisé todos los lugares donde solía guardarla, el cajón de mi escritorio, mi cartera, incluso la caja de galletas en la cocina donde ocasionalmente escondía cosas importantes. Nada. Preocupada, llamé al banco solo para enterarme de que Roberto había solicitado ser agregado a mi cuenta por mi seguridad y que habían emitido una tarjeta nueva a su nombre.
El señor Vázquez nos explicó que usted había extraviado su tarjeta varias veces, explicó la representante del banco con tono profesional. Y que, dada su edad, era prudente tener un cotitular que pudiera manejar sus finanzas en caso necesario. El mundo se detuvo por un instante. La humillación me golpeó como una bofetada física. ¿Qué historias estaba contando mi hijo sobre mí? ¿Qué imagen estaba pintando para justificar este control sigiloso sobre mi vida? Nunca he perdido mi tarjeta, respondí con la voz tensa. Y nunca autoricé que mi hijo fuera agregado a mi cuenta. Oh. La vacilación al otro lado de la línea confirmó mis sospechas. Tengo en mi sistema una autorización firmada por usted, señora Vázquez. ¿Podría enviarme una copia de esa autorización, por favor? Cuando recibí el documento por correo electrónico, el nudo en mi estómago se apretó aún más. Era mi firma, pero no recordaba haber firmado tal cosa. Entonces recordé, la pila de documentos que Roberto me había pedido firmar después del funeral, solo trámites para resolver los asuntos de papá. Durante la cena familiar del domingo, una tradición que manteníamos desde que los niños eran pequeños, intenté abordar el tema. La mesa estaba puesta con mi vajilla de porcelana, la que solo usábamos en ocasiones especiales. De alguna manera, sentía que esta confrontación merecía la dignidad de la buena vajilla. He notado que están tomando muchas decisiones sobre mi vida últimamente, comenté mientras servía el postre, un flan que había preparado siguiendo la receta de mi madre. Solo intentamos ayudar, mamá, respondió Elena con una sonrisa tensa. Su esposo Jorge intercambió miradas incómodas con Roberto. ¿Ayudarme? ¿O preparar todo para cuando ya no esté? Roberto dejó caer su cuchara, el metal golpeando la porcelana con un tintineo acusatorio. No seas así. No es justo. ¿Justo? ¿Cómo revisar mis cosas cuando creen que no me doy cuenta? ¿Cómo cambiar mi cuenta bancaria sin consultarme? ¿Cómo hablar de vender mi casa mientras duermo? El silencio que siguió confirmó mis sospechas. No se trataba de mi bienestar, sino de asegurar su herencia, de simplificar el proceso de transición para cuando yo ya no estuviera. Estás exagerando todo, dijo finalmente Roberto. Nadie está tratando de aprovecharse de ti. Solo queremos asegurarnos de que estés bien atendida, añadió Elena, su mano apretando la mía sobre la mesa, un gesto que antes me hubiera parecido cariñoso pero que ahora sentía como una forma sutil de control. Mamá está cansada, dijo Elena a sus hijos, hablando de mí en tercera persona como si yo no estuviera presente. Quizás deberíamos irnos. No estoy cansada, protesté. Estoy herida. Y preocupada por cómo tan rápidamente han decidido que soy incompetente. Nadie ha dicho eso, respondió Roberto, pero el rubor en sus mejillas delataba la verdad. No necesitaban decirlo. Sus acciones hablan lo suficientemente alto. La cena terminó poco después, con promesas vacías de hablar en otro momento y aclarar los malentendidos. Los vi partir desde la ventana de la sala, reuniéndose brevemente en la acera para intercambiar palabras urgentes y miradas preocupadas hacia la casa. Esa noche, mientras observaba las fotografías familiares dispuestas en mi recámara, las imágenes parecían burlarse de mí. Tantos momentos felices, tantas celebraciones, vacaciones, graduaciones. ¿Dónde había quedado ese amor incondicional? ¿En qué momento me había convertido, a los ojos de mis hijos, en un problema que resolver en lugar de una persona que respetar? Tomé la fotografía de Antonio en su escritorio, su rostro sereno mirándome con la misma confianza de siempre. Recordé la promesa que le hice en su lecho de muerte, mientras sostenía su mano cada vez más fría. Viviré plenamente cada día que me quede, mi amor. Por los dos. No estaba cumpliendo esa promesa. Me había convertido en una sombra en mi propia vida, temerosa de molestar, de parecer difícil o desagradecida. Esto tiene que cambiar, le dije a su fotografía, como si pudiera escucharme a través del cristal y el tiempo. Y voy a necesitar ayuda. Mi primera parada fue el consultorio de la doctora Martínez, una psicóloga especializada en adultos mayores que mi amiga Luisa me había recomendado tras escuchar mi situación. La sala de espera,
pintada en tonos suaves de verde y decorada con plantas de interior, emanaba una tranquilidad que contrastaba con la tormenta interior que me había llevado hasta allí. No quiero guerra con mis hijos, le expliqué, sentada en un cómodo sillón frente a su escritorio. Los amo. Pero tampoco puedo permitir que me desvanezca en vida, que me conviertan en un mueble antiguo que hay que reubicar. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos amables detrás de gafas de montura fina, asintió comprensivamente mientras tomaba notas. Lo que describes, Carmen, es desafortunadamente común, respondió con voz pausada. Muchas personas mayores enfrentan este edadismo, incluso de sus seres queridos. Es una forma sutil de discriminación basada en la edad que nuestra sociedad normaliza. Pero son mis hijos, protesté, las lágrimas amenazando con aparecer nuevamente. Los crié para ser personas justas, consideradas. Y probablemente lo son en otros aspectos de su vida. Pero cuando se trata de sus padres envejecientes, muchos adultos experimentan una inversión de roles que manejan torpemente. Pasan de ser protegidos a protectores, y en ese proceso, a veces olvidan que sus padres siguen siendo individuos autónomos con derechos. Durante las semanas siguientes, trabajamos en reconstruir mi confianza. La doctora Martínez me ayudó a identificar patrones en mi propia conducta que quizás habían contribuido a la situación. Mi tendencia a ceder para evitar conflictos, mi reticencia a expresar necesidades claramente, mi propio temor interno a ser una carga. Paralelamente, comencé a documentar cada incidente, cada conversación donde sentía que mis derechos eran ignorados o minimizados. La doctora Martínez me sugirió mantener un diario detallado, no solo como evidencia, sino como herramienta terapéutica para procesar mis emociones. No estás loca, Carmen, me aseguró durante una sesión particularmente difícil, después de que le contara cómo Roberto había programado una cita médica sin consultarme. Tu percepción es correcta. Están sobrepasando límites importantes. También me recomendó unirme a un grupo de apoyo para personas mayores enfrentando situaciones similares. Allí conocí a María, una viuda de 73 años cuya hija había intentado internarla en un asilo contra su voluntad, y a Consuelo, de 80 años, que luchaba por mantener el control de su pensión frente a un sobrino insistente. Sus historias, más extremas que la mía, me dieron perspectiva y fortaleza. Mi siguiente paso fue contactar a una abogada. Lucía Morales me recibió en su despacho con el tipo de respeto y atención que había olvidado merecer. No hubo condescendencia en su trato, ni asunciones sobre mi capacidad mental basadas en mi edad. Me escuchó atentamente, tomó notas detalladas y me trató como lo que era, una cliente adulta con plenos derechos. Necesito protegerme sin alejar a mi familia, le expliqué, las manos aferradas a mi bolso. No quiero declararles la guerra. Son todo lo que tengo. Entiendo perfectamente, respondió Lucía, una mujer de mediana edad con una presencia que inspiraba confianza inmediata. Muchas personas en su situación sienten lo mismo. Vamos a establecer límites claros legalmente, pero con espacio para reconciliación. Revisamos juntas mis documentos, testamento y propiedades. Lucía me explicó pacientemente mis derechos y las opciones disponibles. Creamos un plan que me devolvería el control de mi patrimonio mientras establecía salvaguardas contra posibles presiones futuras. La clave aquí no es solo proteger sus bienes, señora Carmen, me explicó. Es proteger su autonomía, su derecho a tomar decisiones mientras sea capaz de hacerlo. ¿Está segura de querer hacer esto?, preguntó antes de finalizar nuestra consulta. Sus hijos podrían molestarse inicialmente. Pensé en las noches de insomnio, en la ansiedad que sentía cada vez que sonaba el teléfono, en cómo había comenzado a esconder pequeños objetos de valor temiendo que desaparecieran durante las visitas de mis hijos. Estoy cansada de tener miedo a la desaprobación, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ya he vivido demasiado para seguir complaciendo a costa de mi dignidad. Al salir de su oficina, me sentí más ligera que en meses. La sensación de impotencia que me había acompañado desde la muerte de Antonio comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una determinación silenciosa pero inquebrantable. El camino no sería fácil,
pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía uno. Aquel martes por la tarde, mis hijos no esperaban mi llegada al despacho del abogado Gutiérrez. El reloj marcaba las 4:30 cuando empujé la pesada puerta de madera. El aroma a libros viejos y cuero me recibió como un recordatorio de tantas visitas anteriores con Antonio. Los vi sentados en aquellos sofás de cuero oscuro, rodeados de carpetas y documentos. La expresión en sus rostros cuando me vieron entrar fue como si hubieran visto un fantasma. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Roberto se puso de pie de un salto, su voz quebrada por la sorpresa. «Creo que tengo todo el derecho de estar presente en una reunión donde se discute mi patrimonio. ¿No crees?», respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. 5 minutos antes, mientras esperaba en el auto con Lucía, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. «No sé si puedo hacer esto», le confesé, mis manos aferradas al volante. «Doña Carmen, usted puede. Ya hemos preparado todo. Recuerde que no está sola», me dijo mientras apretaba mi hombro con firmeza. El licenciado Gutiérrez, un hombre de 60 y tantos años con lentes de marco grueso y una expresión serena, se levantó para recibirme. «Señora Carmen, bienvenida. La estábamos esperando». La mentira de mis hijos quedó expuesta en ese instante. Ellos no sabían que yo vendría, pero el abogado sí. Lo habíamos planeado cuidadosamente durante semanas, después de que Lucía descubriera que esta reunión estaba programada sin mi conocimiento. Tomé asiento en la cabecera de la mesa, un lugar que nunca antes hubiera reclamado. Antonio siempre ocupaba ese espacio en nuestras reuniones familiares, y después de su muerte, parecía natural que Roberto lo heredara. Pero hoy era diferente. Hoy reclamaba mi lugar como cabeza de mi propia vida. Una carpeta azul esperaba frente a mí. La abrí lentamente mientras el silencio se volvía casi tangible. Como les decía a sus hijos, señora Carmen, estábamos revisando el inventario de bienes para. Comenzó el abogado. Para repartirse lo que es mío mientras aún respiro, completé su frase. Mi voz sonaba diferente, más firme, más clara. Pero creo que ha habido un malentendido fundamental aquí. Saqué de mi bolso los documentos que la licenciada Morales me había preparado. Los coloqué sobre la mesa, uno por uno, como si fueran cartas en un juego que finalmente estaba aprendiendo a jugar. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Elena, intentando tomar uno de los papeles. «Son los nuevos términos de mi testamento», respondí retirando suavemente el documento de su alcance. «Y algunas otras cosas que quiero dejar claras mientras estoy en pleno uso de mis facultades». Roberto se pasó la mano por el pelo, un gesto que había heredado de su padre cuando estaba nervioso. «No entiendo. ¿Contrataste a otra abogada? ¿Por qué no nos dijiste nada?» «Qué curioso que preguntes eso, hijo. La misma pregunta podría hacerte yo sobre esta reunión. ¿No crees?». Elena intervino, su tono conciliador de siempre. «Mamá, solo estábamos tratando de ayudarte, para que no te preocuparas por estos asuntos tan complicados». ¿Complicados? Tengo 68 años, no 98. Y ciertamente no padezco ningún tipo de demencia que me impida entender perfectamente lo que están haciendo. Mi voz no tembló ni una sola vez. El licenciado Gutiérrez carraspeó. «Si me permiten, creo que lo mejor sería que todos nos calmáramos y...». «Licenciado», lo interrumpí, «usted ha sido el abogado de la familia por años, pero debo informarle que a partir de hoy, la licenciada Morales llevará mis asuntos personales». Como si hubiera escuchado su señal, Lucía entró a la sala, elegante en su traje sastre gris. «Buenas tardes. Soy la licenciada Lucía Morales, representante legal de la señora Carmen Vázquez». Las caras de mis hijos pasaron de la sorpresa a la indignación en segundos. Roberto fue el primero en explotar. «¿Qué significa esto? ¿Quién es esta mujer? No puedes simplemente cambiar todo sin consultarnos». «En realidad, Roberto, sí puede», respondió Lucía con tranquilidad profesional. «Tu madre está en pleno uso de sus facultades mentales, como lo certifica esta evaluación psicológica realizada la semana pasada». Otro documento se unió a la pila sobre la mesa.
El certificado con el sello del doctor Méndez, un reconocido psiquiatra forense. Esto es absurdo, murmuró Elena, pero pude ver cómo sus ojos recorrían nerviosamente los papeles. ¿Saben qué es absurdo? Me incorporé ligeramente en mi asiento. Que yo tuviera que enterarme por casualidad que ustedes estaban reuniéndose a mis espaldas para decidir sobre mis bienes. Que encontrara documentos en la computadora de Roberto sobre la venta de mi casa. Que Elena ya estuviera contactando a un agente inmobiliario para ayudarme a encontrar un lugar más pequeño y adecuado, punto. El silencio que siguió fue revelador. Ninguno pudo sostenerme la mirada. Mamá, estás malinterpretando todo, intentó Elena. También malinterpreté cuando escuché a Roberto decirte por teléfono que era mejor mantenerme al margen para que no complicara las cosas. Roberto palideció. Esa conversación había ocurrido en mi cocina, cuando pensaron que estaba en el jardín. La señora Carmen ha decidido hacer algunos cambios en sus disposiciones testamentarias, continuó Lucía, abriendo su maletín para extraer más documentos. También ha revocado los poderes que les había otorgado previamente para manejar sus cuentas bancarias y ha establecido un fideicomiso que garantizará su bienestar. Mientras Lucía explicaba los detalles técnicos, observé a mis hijos. Elena mordía su labio inferior, una costumbre de su infancia cuando sabía que había hecho algo malo. Roberto mantenía los brazos cruzados, su postura defensiva. ¿Por qué, mamá?, preguntó finalmente Elena, con lágrimas en los ojos. ¿Ya no confías en nosotros? La pregunta me dolió, pero ya había llorado lo suficiente en privado. Ahora era momento de hablar con claridad. Confiaré en ustedes cuando me demuestren que me ven como su madre, no como un obstáculo o una fuente de dinero. La confianza, hija, se gana con acciones, no con palabras bonitas mientras se hacen planes a mis espaldas. Roberto intentó una táctica diferente. Todo lo que hemos hecho ha sido pensando en tu bienestar. Papá nos encargó cuidarte. Tu padre me amaba y me respetaba como una igual, Roberto. Nunca me trató como a una niña incapaz, y no permitiré que ustedes lo hagan. Me levanté lentamente, apoyándome en la mesa. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. Seguiré siendo su madre, los seguiré amando como siempre, pero ya no seré una espectadora pasiva de mi propia vida. Lucía colocó otro documento frente a ellos. Esta es la nueva distribución del patrimonio de su madre. Como verán, ha destinado una parte considerable a obras benéficas y ha establecido condiciones específicas para la herencia que ustedes recibirán eventualmente. Condiciones. Roberto prácticamente escupió la palabra. ¿Qué clase de condiciones? El tipo de condiciones que cualquier hijo respetuoso no tendría problema en cumplir, respondí con calma. Respeto, transparencia y un comportamiento digno. La reunión continuó por casi 2 horas más. Hubo momentos de tensión, lágrimas e incluso algunos gritos por parte de Roberto. Elena, siempre más diplomática, intentó mediar, pero por primera vez, no cedí ante sus palabras conciliadoras. Al finalizar, cuando todos los documentos estaban firmados y las nuevas disposiciones claramente establecidas, me levanté para irme. Una última cosa, dije, volviéndome hacia ellos. Este domingo espero verlos en casa para la comida familiar, como siempre. Pero ahora jugaremos con reglas diferentes. Mi casa, mis reglas. Salí del despacho con Lucía a mi lado, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. En el ascensor, mis piernas finalmente cedieron al temblor que había estado conteniendo. Lo hizo extraordinariamente bien, doña Carmen, me dijo Lucía, sosteniéndome por el brazo. ¿De verdad lo crees? Me siento terrible por haber tenido que llegar a esto. A veces es necesario un momento de crisis para que las relaciones puedan sanar de verdad. Les ha dado una oportunidad para reconstruir algo más honesto. En el auto, mientras regresábamos a casa, observé la ciudad a través de la ventanilla. Las mismas calles que había recorrido durante décadas parecían diferentes ahora. O quizás era yo quien había cambiado. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de equilibrio entre mantener mis límites recién establecidos y tender puentes hacia la reconciliación.
Mis hijos, inicialmente distantes y ofendidos, comenzaron gradualmente a adaptarse a la nueva dinámica. No fue fácil, hubo llamadas no respondidas, mensajes cortantes y silencios prolongados que dolían más que cualquier palabra. Roberto, siempre el más orgulloso, tardó 3 semanas en volver a hablarme directamente. Elena, conciliadora por naturaleza, intentaba mantener una apariencia de normalidad aunque podía sentir su resentimiento bajo la superficie de sus sonrisas tensas. Las sesiones con la doctora Martínez continuaron siendo mi ancla durante este periodo turbulento. Lo que estás experimentando es un duelo, me explicó durante una de nuestras consultas, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana de su consultorio. No solo por Antonio, sino por la relación que creías tener con tus hijos. A veces me pregunto si valió la pena, confesé. Si no hubiera sido más fácil simplemente ceder, dejarles hacer lo que quisieran. ¿Y convertirte en un espectador de tu propia vida? Carmen, el respeto no es un lujo, es una necesidad humana básica. Lo que has hecho no es egoísta, es un acto de amor propio que, eventualmente, beneficiará también a tus hijos. ¿Cómo puede beneficiarlos que su madre les ponga límites como si fueran niños? Porque les estás enseñando una lección que algún día necesitarán, que envejecer no significa renunciar a tu dignidad. Esa lección la llevarán consigo cuando ellos mismos enfrenten su propio envejecimiento. Sus palabras resonaron profundamente en mí. No estaba solo defendiendo mi presente, estaba modelando para mis hijos un futuro donde ellos también pudieran envejecer con dignidad. Comencé a asistir regularmente a un grupo de apoyo para personas mayores en situaciones similares. Nos reuníamos los martes por la tarde en un centro comunitario cerca de mi casa. Allí, entre café y galletas caseras, compartíamos nuestras batallas, grandes y pequeñas, contra el edadismo y la infantilización. María, una viuda de 73 años con ojos vivaces que desmentían cualquier estereotipo de fragilidad senil, se convirtió en mi confidente. Había pasado por una situación similar con su hijo menor, quien había intentado vender su casa familiar mientras ella estaba de vacaciones. Lo peor no es el intento de control, compartió en una sesión. Es sentirse invisible, como si tus deseos ya no importaran. Como si de repente hubieras pasado de ser una persona a ser un problema que resolver. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante demasiado tiempo, había permitido que mi voz se apagara gradualmente, primero por comodidad, luego por miedo a parecer difícil o malagradecida. El mayor regalo que puedes darle a tus hijos, me dijo María un día mientras caminábamos de regreso a casa, es mostrarles que el envejecimiento no significa rendirse, que pueden llegar a esta etapa de la vida con su espíritu intacto. Inspirada por estas palabras, comencé a retomar actividades abandonadas. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero que había postergado por falta de tiempo o exceso de responsabilidades. Reorganicé el jardín trasero, plantando nuevas flores que florecerían en primavera. Cada pequeña acción era una afirmación: sigo aquí, sigo siendo yo, sigo capaz de crear y disfrutar. Una tarde, mientras mezclaba colores en mi paleta, tratando de capturar el tono exacto del atardecer que se veía desde mi ventana, el timbre sonó. Era Elena, inesperadamente. Pasaba por aquí y pensé en saludar, dijo, su voz cautelosa. La invité a pasar, ofreciéndole té. La encontré observando mis nuevos cuadros con curiosidad. No sabía que pintabas, mamá. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondí sin hostilidad, solo constatando un hecho. Siempre hay tiempo para conocernos mejor. Algo cambió en su mirada ese día. Una comprensión silenciosa, quizás por primera vez en mucho tiempo, me estaba viendo realmente. No como una responsabilidad, un problema o una carga, sino como una persona completa con deseos, habilidades y sueños propios. Son hermosos, dijo finalmente, señalando mis cuadros. Tienes talento. Gracias. Sonreí, sintiendo que un pequeño puente comenzaba a reconstruirse entre nosotras. Tomamos té en silencio, el peso de lo no dicho flotando entre nosotras como el vapor que ascendía de nuestras tazas. Finalmente, Elena habló. Roberto sigue muy molesto.
Lo sé. Y lo entiendo. Pero esto no es una guerra, Elena. Es un intento de establecer respeto mutuo. Es difícil para nosotros verte vulnerable. ¿Vulnerable? ¿O simplemente mayor? Tomé su mano sobre la mesa. Envejecer no es una tragedia, hija. Es un privilegio que muchos no alcanzan. Antes de irse, Elena miró nuevamente los cuadros. Me gustaría aprender a pintar algún día. Nunca es tarde para empezar, respondí. Quizás podríamos tomar clases juntas. Su sonrisa, la primera genuina en semanas, fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. La verdadera sorpresa llegó de quien menos lo esperaba, mi nieto Miguel, hijo de Roberto, que con sus 12 años poseía una sabiduría que muchos adultos envidiarían. Un sábado por la mañana, Roberto lo dejó en mi casa con la excusa de que tenía asuntos urgentes que atender. La tensión entre nosotros seguía siendo palpable, pero parecía que mi hijo había decidido que, al menos, no cortaría mi relación con mi nieto. Abuela, ¿puedo preguntarte algo importante?, dijo Miguel mientras horneábamos galletas, una tradición nuestra desde que era pequeño. Claro que sí, mi amor. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Por qué papá está enojado contigo? Dice que has tomado decisiones imprudentes, pero no explica cuáles. Su franqueza me tomó por sorpresa. Medité cuidadosamente mi respuesta, no queriendo poner a Miguel en medio del conflicto, pero tampoco dispuesta a mentirle. A veces, cuando las personas envejecen, sus familias comienzan a tomar decisiones por ellas, pensando que ya no pueden hacerlo por sí mismas, expliqué mientras cortábamos la masa en formas de estrellas. Tu papá y tu tía estaban haciendo eso conmigo, con buenas intenciones. Yo necesitaba establecer que todavía puedo y quiero tomar mis propias decisiones. Miguel asintió, procesando la información con seriedad. Entonces solo quieres que te escuchen. Exactamente. Es como cuando yo quiero explicar algo y los adultos ya decidieron que no tengo razón porque soy un niño. Su analogía me dejó sin palabras. Exactamente así, mi amor. Es una excelente comparación. Eso no es justo, concluyó con la simplicidad contundente de la infancia. Ni para ti ni para mí. Mientras las galletas se horneaban, llenando la cocina con su aroma dulce, Miguel me ayudó a preparar el glaseado para decorarlas. Su concentración al mezclar los colores, su cuidado al aplicarlos, me recordaron tanto a Roberto a su edad que sentí un nudo en la garganta. Abuela, cuando yo sea mayor, prometo escucharte siempre, dijo de repente, sin levantar la vista de la galleta que decoraba meticulosamente. Gracias, cariño. Eso significa mucho para mí. La siguiente vez que Roberto vino a recogerlo, Miguel le dijo algo que cambiaría el curso de nuestra relación. Papá, la abuela solo quiere lo mismo que tú quieres de mí, respeto y que la escuchen. La expresión de Roberto fue indescifrable, una mezcla de sorpresa, vergüenza y reconocimiento. No respondió directamente a Miguel, pero esa noche me llamó por teléfono, algo que no hacía en semanas. Mamá, ¿podemos hablar? No sobre documentos o propiedades. Solo, hablar. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería neutral, un terreno donde ninguno tenía ventaja. Roberto llegó puntual, como siempre, pero había algo diferente en su postura, menos rígida, menos defensiva. Fue una conversación difícil, con momentos de tensión, pero también de honestidad largamente postergada. Miguel me hizo ver algo que no había querido reconocer, admitió después de que el camarero nos sirviera café. Que te estaba tratando exactamente como me enfurece que mis colegas traten a los empleados más jóvenes, asumiendo incompetencia sin evidencia. Todos cometemos ese error a veces, respondí. Confundimos amor con control. Tenía miedo, admitió finalmente, su voz casi un susurro. De no cuidarte bien, de fallarte como le fallé a papá al no estar cuando más nos necesitaba. La vulnerabilidad en su confesión me conmovió profundamente. Mi hijo fuerte y decidido, tan parecido a su padre, exponiendo sus inseguridades. Roberto, tu padre estaba orgulloso de ti. Y yo también lo estoy. Pero cuidarme no significa decidir por mí.
Lo sé ahora. Y lo siento. Realmente lo siento. Extendí mi mano sobre la mesa, y él la tomó, un gesto simple pero profundamente significativo. ¿Crees que podamos empezar de nuevo?, preguntó. No de nuevo. Mejor. Con más honestidad y respeto mutuo. Lentamente, palabra a palabra, comenzamos a reconstruir un puente que creí destruido para siempre. No sería un proceso rápido ni lineal, habría retrocesos y momentos difíciles, pero al menos habíamos dado el primer paso. Al despedirnos, Roberto me abrazó con fuerza, como no lo hacía desde la muerte de su padre. Te quiero, mamá, murmuró contra mi cabello. Y te respeto. Más de lo que he sabido demostrar. También te quiero, hijo. Nunca lo dudes. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de esperanza y cautela. El camino sería largo, pero por primera vez en meses, podía vislumbrar la posibilidad de una relación renovada y más auténtica con mis hijos. El verdadero punto de inflexión llegó 6 meses después, durante una tarde lluviosa de septiembre. Roberto había venido a ayudarme con unas reparaciones en el techo, una gotera persistente que amenazaba con dañar el cielo raso de la sala. Nuestra relación había mejorado notablemente en los últimos meses. Hablábamos con más frecuencia, con más honestidad, y había comenzado a sentir que realmente me escuchaba cuando expresaba mis opiniones o deseos. Al terminar la reparación, entró a la cocina donde yo preparaba limonada. Su expresión era seria, preocupada. Mamá, hay algo que debo contarte, dijo mientras se secaba las manos con un trapo. Hace 2 días, encontré a Elena revisando tus documentos en tu escritorio. Estabas en tu clase de pintura. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba haciendo exactamente? Buscando información sobre el fideicomiso que estableciste. Sobre las condiciones que pusiste para nuestra herencia. Hizo una pausa, visiblemente incómodo. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que solo quería estar preparada, entender mejor la situación por si tu salud empeoraba. Mi salud está perfecta, respondí con cierta rigidez. Como bien lo certificó el médico en mi chequeo del mes pasado. Lo sé. Y eso fue exactamente lo que le dije. Roberto se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. Tuvimos una discusión bastante fuerte. Le dije que esto era exactamente el tipo de comportamiento que te había lastimado en primer lugar, que estábamos repitiendo los mismos errores. Su confesión me sorprendió. Roberto, defendiéndome contra su hermana, cuando hace apenas unos meses ambos habían estado unidos en su preocupación excesiva y controladora. ¿Qué respondió ella? Dijo que yo había cambiado de bando, que me había ablandado, punto. Sonrió con cierta ironía. Como si respetar tus decisiones fuera una debilidad. Su intervención desencadenó una discusión entre ellos que finalmente trajo a la superficie todos los miedos y motivaciones ocultas. Elena, según me contó Roberto, estaba genuinamente preocupada por mi futuro, pero también resentida porque sentía que yo la había excluido de decisiones importantes. Roberto había comenzado a entender la diferencia entre protección y control, en gran parte gracias a conversaciones con Miguel, quien seguía siendo mi defensor más fervoroso. Cuando regresé de mi clase de pintura esa misma tarde, encontré a Elena esperándome en el porche, su expresión una mezcla de vergüenza y determinación. Roberto te lo contó, ¿verdad?, preguntó en cuanto me vio. Sí, me lo contó. ¿Estás molesta? Estoy decepcionada, Elena. Creí que estábamos avanzando. Entramos a la casa en silencio. En la sala, mis pinturas recientes colgaban en las paredes, pequeñas explosiones de color que habían traído nueva vida al espacio. Elena las miró largamente antes de hablar. Mamá, tenemos que hablar, dijo finalmente. Creo que te debo una disculpa. Una verdadera. Durante horas, desenterramos años de malentendidos y expectativas no expresadas. Elena confesó su terror a perderme como perdimos a Antonio, tan repentinamente, sin oportunidad de despedida. Cada vez que te veo hacer algo sola, subir una escalera, conducir de noche, siento pánico, admitió,
las lágrimas corriendo por sus mejillas. No es que no crea que puedas hacerlo, es que no soportaría perderte así, sin haber hecho todo lo posible para protegerte. El amor no puede ser una jaula, hija, respondí, tomando su mano. Por más doradas que sean sus barras. Roberto, que había permanecido callado durante la mayor parte de nuestra conversación, intervino. También hay algo más que no te he dicho, mamá. Parte de mi insistencia en vender la casa era, bueno, tenía problemas económicos. El negocio no iba bien y pensé que si invertíamos parte del dinero de la venta, podría recuperarme. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté, tomando su mano. No quería ser una carga. Papá siempre fue el fuerte, el proveedor. Me sentía avergonzado de necesitar ayuda financiera a mi edad. Ser familia significa apoyarnos mutuamente, respondí. No solo en una dirección. Esa noche establecimos nuevos acuerdos, basados en la transparencia y el respeto mutuo. No sería un camino fácil, tendríamos que desaprender décadas de patrones de comunicación disfuncionales, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estábamos avanzando en la dirección correcta. Roberto aceptó recibir mi ayuda económica para su negocio, no como préstamo sino como inversión. Elena se comprometió a consultarme antes de hacer cualquier sugerencia sobre mi vida o mi salud. Y yo prometí ser más abierta sobre mis necesidades y limitaciones, sin orgullo mal entendido. Es un nuevo comienzo, dijo Elena antes de marcharse, abrazándome con una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo. Para todos nosotros. El domingo siguiente, nuestra tradicional comida familiar tuvo un sabor diferente. La tensión había dado paso a una calma cautelosa, como después de una tormenta cuando no está seguro si el cielo se mantendrá despejado. Miguel, siempre perceptivo, comentó durante el postre. Todos parecen diferentes hoy. Como más felices. Elena sonrió. Creo que finalmente estamos aprendiendo a escucharnos, gracias a tu abuela. Y a ti, añadí, acariciando el cabello de mi nieto. A veces necesitamos que alguien más joven nos enseñe las lecciones más importantes. En mi cumpleaños número 70, 2 años después de aquel confrontamiento en la oficina del abogado, mi casa se llenó de risas y voces. El jardín que había renovado completamente florecía con dalias y rosas, sus colores vibrantes un reflejo del renacimiento que había experimentado mi propia vida. Además de mi familia, había invitado a mis nuevas amigas del grupo de apoyo, mujeres que como yo habían encontrado su voz en la última etapa de la vida. «¡Feliz cumpleaños, Carmen!», exclamaron al unísono, cargadas de regalos y una tarta que Luisa había preparado siguiendo la receta de mi madre. Teresa, Pilar, Isabel y Laura escuchaban fascinadas mi historia mientras Elena servía café en la vajilla de porcelana fina, la misma que años atrás había utilizado para confrontar a mis hijos. «Les he contado tu historia, Carmen», explicó María. «Para todas ellas, lo que hiciste ha sido inspirador». «No hice nada extraordinario», respondí, genuinamente sorprendida por la admiración en sus miradas. «Solo decidí que merecía respeto». «Y eso es exactamente lo que todas necesitamos escuchar», dijo Teresa, con determinación en su mirada. «Que no estamos locas por querer mantener el control de nuestras vidas». Durante la comida, Roberto compartió con orgullo cómo su negocio había prosperado con mi inversión. La pequeña empresa de diseño gráfico que casi había perdido ahora empleaba a 7 personas y tenía clientes importantes. Elena habló de sus planes para estudiar psicología, inspirada en parte por nuestro proceso familiar. Miguel, ahora de 14 años, me ayudaba a servir, susurrándome. «Abuela, estás diferente hoy. Te ves, no sé, como más fuerte». Sonreí, conmovida por su observación. Es lo que pasa cuando estás rodeada de personas que te ven como realmente eres. En un momento de calma, mientras los más jóvenes jugaban en el jardín y los adultos conversaban en pequeños grupos, Elena se acercó a mí en la cocina. «Mamá, hay algo que he querido preguntarte por mucho tiempo», dijo mientras me ayudaba a preparar más café. «¿Alguna vez nos perdonarás completamente?». Dejé la cafetera y me volví hacia ella, sorprendida por la vulnerabilidad en su pregunta.
Hace mucho que los perdoné, hija. La pregunta es, ¿ustedes me han perdonado a mí por romper el papel que me habían asignado? Elena reflexionó un momento. Creo que sí. Al principio fue duro, especialmente para Roberto. Sentimos que nos habías traicionado, de alguna manera. Hizo una pausa. Pero ahora entiendo que fuimos nosotros quienes te fallamos primero. Nadie falló, Elena. Todos estábamos haciendo lo mejor que podíamos, desde nuestras propias inseguridades y miedos. Tomé su mano sobre la encimera de la cocina. Yo temía volverme una carga, ustedes temían no poder cuidarme adecuadamente. El problema fue que dejamos que el miedo hablara por nosotros, en lugar de la confianza. Esa noche, después que todos se marcharon, escribí en mi diario, un hábito que había retomado por consejo de la doctora Martínez. La verdadera herencia que quiero dejar no son propiedades ni dinero. Es el ejemplo de que nunca es tarde para reclamar la dignidad que merecemos. Que el respeto no se mendiga, se exige. Y que las últimas décadas de nuestra vida pueden ser tan valiosas y autodeterminadas como las primeras. Esta es la riqueza que nadie puede arrebatarnos, nuestra voz, nuestra voluntad, nuestro derecho a existir plenamente hasta el último día. A la mañana siguiente, recibí una llamada de María. Su voz sonaba entusiasmada. Carmen, no vas a creer lo que ha pasado. Después de conocerte ayer, Teresa habló con sus hijos. Les dijo que ya no permitiría que vendieran su casa y que si querían seguir siendo parte de su vida, tendrían que aprender a respetarla. Sonreí, sintiendo una calidez expandirse en mi pecho. ¿Y cómo reaccionaron? Sorprendidos, por supuesto. Pero creo que por primera vez realmente la escucharon. Hubo una pausa. Dice que fuiste tú quien le dio el valor. 2 semanas después, organicé la primera reunión formal de nuestro grupo en mi casa. Vino Teresa con su amiga Dolores, que acababa de enviudar. Vino Isabel con su hermana. Vino Laura, ahora más determinada, con documentos legales que Lucía, mi abogada, le había ayudado a preparar. Vinieron María, Luisa y Consuelo, mis primeras aliadas. Y para mi sorpresa, vino también Elena. Quiero entender mejor, me había dicho cuando pidió unirse. Quiero aprender a no cometer los mismos errores con mis propias hijas cuando crezcan. Mientras servía café para todas, observé la sala llena de mujeres de distintas edades unidas por una misma búsqueda, la de ser vistas, escuchadas y respetadas hasta el final de sus días. Propongo un brindis, dijo Consuelo levantando su taza. Por Carmen, que nos enseñó que los mejores capítulos de nuestra historia pueden ser los que aún no hemos escrito. Las tazas se elevaron en el aire mientras yo sentía las lágrimas acumularse en mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de emoción. Eran lágrimas de reconocimiento. De finalmente sentirme vista no como una sombra de lo que fui, sino como la mujer completa que soy. Por todas nosotras, respondí. Y por todas las que vendrán después, para que encuentren el camino un poco más despejado. Al atardecer, cuando la última invitada se había marchado y me quedé sola en mi jardín, comprendí que la vida no se trata de llegar a un destino final, sino de continuar el viaje con dignidad. Que envejecer no es desvanecerse, sino transformarse. Y que mi mayor legado no sería lo que dejaría al partir, sino cómo habría vivido cada día hasta entonces, con valentía, con integridad y con la serena certeza de que mi valor como persona no disminuye con los años, sino que se profundiza, como las raíces de un árbol antiguo que, aunque invisible a simple vista, sostiene todo lo que florece en la superficie. Nunca es tarde para recuperar el respeto que merecemos. A veces, basta con un acto de valentía para que todo empiece a cambiar. Si este video tocó tu corazón, comenta la palabra dignidad aquí abajo. No olvides suscribirte para más historias como esta, y gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga siempre.